계기로 여성들이 함부로 뭐 몸을 놀리거나 하는 일이 없었으면 하고 부유층들도 좀 각성했으면 합니다. 9 de octubre de 2003. El criminalista inspector Kwon Il-yong está en su oficina ordenando papeles hasta que recibe una llamada de que ha habido un asesinato en la zona de Jongno. Justo cuando llega allí se encuentra con el marido de la víctima, que es la persona que denunció el crimen, y también con la inspectora forense y el jefe de policía de Sodemun, al sur de Jongno. Se trataba de una casa bastante estándar, una casa de 2 pisos, en la que justo al entrar se encontraba el baño y al fondo había una cocina en la que había un acuario muy grande, un detalle muy importante de cara al futuro de nuestra historia. Justo al entrar, en la parte del baño se encuentran un cadáver de una señora mayor, se trataba de la abuela, que estaba completamente cubierta de sangre y también tenía signos de que le habían dado un golpe en la cabeza con un objeto muy contundente, lo que la dejó fallecida al acto. Siguiendo hacia la cocina y delante del acuario se encontraron también con otra víctima, que era la nuera, con otro golpe en la cabeza contundente que hacía prácticamente irreconocible su rostro. Mientras están investigando el piso, uno de los policías mira hacia el lado, mira hacia las escaleras que dan al segundo piso y encuentran un rastro de sangre. Al seguir ese rastro de sangre se encuentran con el hijo fallecido y con los restos de sesos esparcidos por todo el piso y con charcos enormes de sangre. Empezaron a revisar toda la casa y encontraron que en una toalla había unas huellas de zapatos. Sin embargo, todas las pertenencias, todo el dinero, todas las joyas que tenía la familia seguían allí, por lo que se descartó el motivo de un robo. Sin más pistas, empezaron a investigar a la persona más cercana de los fallecidos, que era el marido. Tras estar investigando al marido se descartó, puesto que era una persona que generalmente no tenía ningún tipo de antecedentes, era una persona muy tranquila y no tenía, digamos, el perfil de una persona que hubiera causado este tipo de destrozo. Mientras el jefe de policía de Sodemun estaba investigando la zona, encontró a un grupo de personas que le pareció un poco diferente, un poco extraña, ¿no? Fue a preguntarles quiénes eran y resultaron ser policías de la comisaría de Gangnam. Y es que en una zona muy cercana a Gangnam, en la zona de Shinsa, hubo un caso muy parecido de asesinato. Y entonces nos movemos al 23 de septiembre de 2003. Este segundo caso fue en una casa realmente lujosa en la que 2 ancianos murieron también por causas similares, por golpes contundentes en la cabeza, por lo que la policía de Gangnam relacionó estos 2 casos. Del mismo modo que ocurrió en este primer caso, las pertenencias de los 2 ancianos se mantenían, no habían robado nada, no habían sacado nada de valor y simplemente pues parecía como si también fuera a conocer a estas víctimas. Sin embargo, hay un pequeño problema en el tema de la policía, sobre todo en esa época, y es que cada comisaría se encargaba única y exclusivamente de su jurisdicción. Es por eso que la policía de Gangnam se encargaba de los casos en Gangnam y la policía de Jongno se encargaba de los casos de Jongno. Ninguno de ellos podía interferir en los casos de la otra comisaría. Antes de seguir debemos hacer un poco de historia, y es que Corea, después de la guerra de Corea, tuvo una gran desigualdad entre ricos y pobres, y es que los ricos se hicieron mucho más ricos debido al milagro del río Han, a esa prosperidad económica. Sin embargo, los pobres cada vez se hacían más pobres. Eso hizo que se crease un sentimiento de odio por parte de mucha gente pobre hacia la gente rica. Además, también la gente pobre era bastante excluida de la sociedad, y esa alienación que se les hacía a la gente que no tenía dinero creó 2 grandes problemas. El primero de ellos fue la prostitución y el segundo fue la violencia.
La policía no tenía ninguna pista más allá de la idea de que los dos casos estuvieran relacionados porque las armas contundentes eran parecidas, las víctimas también. Sin embargo, no tenían absolutamente nada hasta que en octubre del 2003 se produjo un tercer caso. El 16 de octubre de 2003, la policía científica fue la primera que llegó a la zona del crimen, al escenario del crimen, y según dijo la científica Kim Hye-suk, al abrir las puertas, el hedor que hizo, el olor tan fuerte a putrefacción y la enorme cantidad de sangre que hizo, casi la hizo vomitar. Fue un momento muy repugnante, y es que el asesino había golpeado a la anciana y después se la había llevado arrastrado hasta la zona del baño donde terminó su trabajo. Cuando ya pensaban que no encontrarían absolutamente ninguna pista, que no encontrarían absolutamente nada, la inspectora decidió mirar por la zona de fuera, por el muro que rodeaba la casa, y justo allí encontró unas huellas de zapato. Al comprobarlas con las huellas de zapato que habían encontrado en el primer caso, resultó una coincidencia positiva. Llegados a este punto ya se sabía que había una relación entre los tres casos, el primer caso de Kukidong, el segundo caso de Shinsa y este tercer caso de Samsung. Sin embargo, la policía, para no crear cierto pánico, dijo que no había relación. Ellos dijeron que no había ningún tipo de asesino en serie y que se estaba investigando todo. Sin embargo, hubo una filtración de la prensa y la prensa dijo que sí, que era un asesino en serie y que se tenía que empezar a vigilar por las zonas más ricas, las zonas adineradas de Seúl. Eso creó cierto pánico y de hecho hizo que mucha gente empezara a tener miedo de salir a la calle. La policía estaba pensando, ¿por qué ancianos? ¿Por qué matarlos de esta forma? ¿Por qué a gente que fuera adinerada? Pues para encontrar estas respuestas tenemos que hacer un salto a noviembre de 2003. Nos encontramos en un chalet en la zona de Gyeongwon, donde ha habido un incendio y en el que han fallecido un abuelo y una abuela. Al momento de entrar para revisar todo lo que había sucedido, encontraron que el abuelo había sido apuñalado y que la abuela había sido golpeada con un objeto contundente. Además, también se encontró el cadáver de un niño de 6 años que estaba bajo una manta, como si alguien lo hubiera querido tapar, básicamente pues para ahogarlo o incluso para que no pudiera salir de este incendio. Había algo que era diferente de los otros 3 casos, y es que en este caso sí que el asesino intentó abrir la caja fuerte para llevarse algo, sin embargo no lo consiguió y se fue. La policía empezó a pensar que era otro modus operandi, que había sido otro asesino diferente. Sin embargo, las posibilidades de que fueran 2 asesinos diferentes era muy reducida. De hecho, todos los casos, incluso a nivel internacional, muy poquísimos casos se han dado en los que haya 2 asesinos en serie en una misma zona. Es por eso que hubo una cierta diversidad de opiniones. Hubo gente que pensaba que realmente sí que era el mismo asesino, otros pensaban que eran 2 asesinos totalmente diferentes. La teoría de los 2 asesinos quedó por los suelos cuando estuvieron revisando al detalle toda la zona de la casa y encontraron una nueva huella de pie. Tras encontrar esta nueva huella de zapato, se llevó a análisis y resultó que coincidía con las otras 2. Tenían 3 casos muy parecidos, tenían también a 3 huellas que coincidían perfectamente, sabían el tipo de zapatos, sabían el tamaño del zapato, sin embargo no tenían absolutamente nada más. Además también era muy complicado porque Seúl es una ciudad muy grande, es una ciudad que es muy difícil controlar y el asesino podía estar en cualquier lugar. En uno de los edificios ricos de la zona de Gyeongwon había una cámara de seguridad. Esto es algo bastante extraño en esa época. No es como actualmente en el que hay cámaras por todos lados. En esa época prácticamente no había cámaras, también era algo muy caro, por lo que fue algo que ayudó muchísimo a la policía, porque se captó a un hombre que salía de esas casas
con una gorra y con una chaqueta. Las imágenes lo mostraban solo de espalda. Tras encontrar esta grabación de las cámaras de seguridad, empezaron a preguntar a vecinos y a familiares de la víctima si habían visto alguna vez a esta persona cerca de la casa de las víctimas. La mayoría dijo que no, aunque una de las familiares reconoció la chaqueta como la chaqueta de su abuelo, que había fallecido en este cuarto caso. La policía estaba dudando, la policía no sabía si publicar ese vídeo, si mantenerlo en secreto. El hecho de publicar el vídeo podía hacer que el asesino tuviera más cuidado y que fuera más difícil capturarlo, pero también podía hacer que él se pusiera nervioso y que cometiera algún error. Tras estarlo debatiendo, decidieron publicarlo a los medios. Tras la publicación del vídeo capturado en la cámara de seguridad y de las coincidencias de las huellas de los zapatos, los asesinatos de repente pararon. Empezó una persecución por toda la ciudad, por todo Seúl, en la que se hacían controles de carretera, se preguntaba absolutamente a todos los dueños de los locales si habían visto a alguien parecido, si conocían a esa persona, si lo habían visto. También estuvieron preguntando a vecinos de cada una de las casas si habían encontrado a alguna persona igual, y en medio de todo esto hubo nuevos asesinatos. Y es que empezaron unos asesinatos en la zona del suroeste de Seúl. De hecho, 2 estudiantes, una de ellas cuando se despidió de su abuela y otra cuando se despidió de su novio, fueron asaltadas y fueron apuñaladas. Al principio se creía que era de otro asesino, posiblemente, no había el modus operandi, era totalmente diferente, las víctimas totalmente diferentes, y de hecho no se relacionó con este primer asesino. Sin embargo, hubo policías que pensaron que quizás esas ansias habían hecho que él perfeccionase su forma de matar a la gente, y precisamente por eso había cambiado su modus operandi. Pensando que podía haber sido el mismo asesino que había estado en los 2 lugares, tanto en los asesinatos que habíamos visto antes en los 4 primeros casos y también en los asesinatos del suroeste de Seúl, empezaron a investigar por esa zona. No estamos hablando de un asesino cualquiera, estamos hablando de una persona muy lista, una persona muy inteligente, una persona que tiene completamente calculado cada uno de los movimientos que hace, y eso pues hizo que, sabiendo que la policía lo estaba persiguiendo, pero también sabiendo que tenía ganas de matar, empezó a cambiar el objetivo de sus víctimas. Tras haber estado chequeando, mirando cuáles podrían ser las víctimas más fáciles de matar y que la policía se fijase menos, encontró su respuesta en los prostíbulos. Y es que las chicas que trabajaban en este tipo de negocios no tenían absolutamente ningún valor para la policía. De hecho, muchas veces eran usadas por la policía para encontrar a ciertas mafias. Y es que la mafia que controlaba estos prostíbulos y también la policía, muchas veces a cambio de informantes por el tema de drogas y demás, pues hacían la vista gorda. La policía hacía la vista gorda y a cambio los dueños, los chulos de estos prostíbulos, ofrecían estos servicios a la policía. En medio de toda esta corrupción apareció la primera jefa de policía de la historia de Corea, Kim Kang-ja. Kim Kang-ja era una persona que tenía como objetivo absoluto terminar con la corrupción, terminar con las mafias y liberar el máximo número posible de chicas de estas ataduras que tenían con estos prostíbulos y con esta mafia. Es por eso que la inspectora empezó a hacer unas redadas a todos los prostíbulos de Corea controlados por la mafia sobre todo, y encontró que algunas de las chicas les habían comentado que habían desaparecido otras compañeras que tras haber quedado con un cliente pues habían empezado a desaparecer. Y es que la forma de actuar de este asesino era bastante metódica. Llamaba a una chica, la llevaba a su casa, entonces tras haber realizado todo la invitaba a ramen, y cuando la chica estaba a punto de irse le daba un golpe, la llevaba dentro del baño y allí empezaba la pesadilla.
Y es que lo primero que hacía era darles un golpe para aturdirlas completamente, para matarlas, y después de esto les cortaba la cabeza y les colgaba del rollero de papel el pelo, junto con una goma. Tras esto, cortaba todos los trozos y los metía en bolsas de plástico. Aún había dos cosas de las que el asesino tenía que cuidarse. La primera de ellas es que un cuerpo fallecido, un cuerpo en descomposición, da mucho olor, huele mucho, y eso pues lo palió mezclándolo con kimchi. El kimchi es un tipo de verdura fermentada que existe en Corea y que también tiene un olor muy fuerte. Tras mezclar las partes del cuerpo junto con el kimchi, las metía en unas bolsas y las llevaba a una zona plana, una especie como de bosque plano que había detrás de un templo budista, y para saber exactamente dónde había enterrado a sus víctimas, dejaba una chapa de un refresco. Si bien la primera vez no mostraba demasiado destreza, después lo que hizo fue ir a hacerse un chequeo en el hospital de todo el cuerpo y pidió las copias por CD. A través de esto él empezó a estudiar la anatomía, empezó a estudiar cómo podía cortar el cuerpo en trozos y que fuera mucho más manejable, mucho más fácil de llevar, y así empezó a mejorar sus habilidades, con lo que la frecuencia de sus actos cada vez fue mayor. Con todo, la policía no sabía absolutamente nada, y es que los dueños de los burdeles no solían denunciar este tipo de desapariciones hasta que hubo un dueño de uno de los burdeles, de uno de los prostíbulos, un ex policía, que empezó a ver algo extraño, y es que siempre que mandaba unas chicas a un cliente específico, a un cliente concreto, estas chicas terminaban desapareciendo. Es verdad que podían haber huido, sin embargo no dejaba de ser extraño. Y es que hubo un día que el dueño de este burdel estaba descansando en su oficina y entonces recibió una llamada. La llamada era de un cliente que estaba pidiendo una nueva chica. El dueño del burdel reconoció al instante el número de teléfono, y es que el número de teléfono era el de una de las chicas desaparecidas. Con esto llamó a uno de los inspectores en guardia para decir qué había pasado. El 15 de julio de 2004, el inspector llega al burdel, habla con el dueño de este prostíbulo y preparan a una chica como cebo para intentar capturar al asesino. Mientras lo tienen todo preparado, la chica está sola en una zona, el resto de policías están esperando a una distancia bastante prudente. Sin embargo, la chica recibe una llamada. Y es que el asesino finalmente le dijo que se fuera, que no quería sus servicios, y de hecho la razón por la que dijo que no quería absolutamente nada era porque era demasiado alta. Y es que el asesino elegía a sus víctimas sobre todo por su estatura y por su físico. Si eran unas chicas demasiado altas o eran unas chicas que tenían sobrepeso, para él hubiera sido muy difícil manejarlas, controlarlas y además pues moverlas, ¿no? Con lo cual pues en caso de que la chica que le ofrecían pues fuera muy alta o tuviera un peso que no era el ideal para él, simplemente las dejaba ir. Finalmente el asesino llamó a otra chica y esa chica, con el miedo de que le pudiera pasar como a sus compañeras, llamó a la policía. El inspector Yang Pil-ju fue quien recibió la llamada y, sin pensarlo ni un minuto, fue rapidísimamente hacia la zona donde estaba la chica y donde estaba el posible asesino. Justo cuando llegó, lo encontraron y finalmente lo atraparon. El asesino había sido capturado, el asesino que había matado a tantas personas había sido atrapado. Sin embargo, la policía se encontró con otro pequeño problema, y es que solo tenían 24 horas para poder encontrar pruebas, para poder encontrar algo que hiciera que se demostrara que él había sido el culpable de todos estos asesinatos. Finalmente se llevaron al posible asesino a la zona de interrogatorio y allí se descubrió que su nombre era Yu Yong-chol. ¿Qué es lo que ocurrió después? Pues para saberlo deberéis esperar a la segunda parte, y es que este caso es un caso realmente muy largo, muy extenso, es un caso que tiene muchísimos detalles y yo lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado, veremos cómo termina este interrogatorio, hay mucho
por decir, hay mucha tela que cortar, así que nada, yo os espero en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, si os ha gustado le podéis dar al me gusta, os podéis suscribir y la semana que viene seguimos con este caso. Un besazo.